Briones, La Rioja, es donde Miguel Ángel de Gregorio tiene su bodega, Finca Allende, y sus viñedos repartidos en 92 parcelas. El año 86 empecé a comprar pequeñas parcelas de viñedo aquí en Briones. Empezamos a vinificarlas. No sé si sabíamos del todo qué queríamos hacer o cómo hacerlo, pero sí sabíamos qué vino era el que nos gustaba. Poco a poco fuimos encontrando cuál era nuestro modelo, un modelo de expresividad de terroir, un modelo de vinos muy estructurados, con unos taninos muy marcados, con muchos aromas minerales, que era lo que nos daba el terroir de Briones. Y en esa misma línea hemos seguido a lo largo de los años, intentando cada año hacer, entre comillas, el mejor vino del mundo. No sé si lo hemos conseguido, pero lo que sí estoy seguro es de que cada año hemos ido aprendiendo nuevas cosas y haciendo vinos singulares e inimitables, porque son vinos muy basados en nuestro terruño. También con los años fuimos aprendiendo cosas y fuimos evolucionando. Nosotros veníamos de una herencia muy bordelesa, de una concepción bordelesa del terroir. Veníamos, pensábamos hacer el assemblage del terroir de Briones, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que era una lástima perder la expresividad de cada pequeña parcela. Hoy en Finca Allende hay 92 parcelas diferentes de viñedo. En las 92 parcelas pueden diferenciarse en total unos 14 o 15 terroirs distintos. Desde el año 1998 para acá, lo que hemos hecho ha sido intentar explorar cada parcela, conocerla, interpretarla, y cada año ir aprendiendo qué teníamos que hacer para que se expresara lo más posible el terroir de esa parcela. De ahí la aparición de vinos como el Calvario y todos sus hermanos que van a ir apareciendo en estos años. Seguimos manteniendo lo que es la visión de conjunto de toda la propiedad, que es el Allende, y la cuvée especial Aurus, que es una cuvée de ensamblaje entre Tempranillo y Gracián. Somos, creo, el verdadero clasicismo riojano. Sí es cierto que aquí se ha hablado de una dicotomía entre Riojas clásicos y Riojas modernos. Creo que esa dicotomía no existe y que además es falsa. Rioja quizá es la tierra de los 1000 terroirs y de las 1000 opciones distintas. Lo que sí ha habido, eso que se ha llamado como Rioja clásico, yo no le llamo Rioja clásico, le llamo Rioja al uso. Era un Rioja cuando Rioja se abre a los mercados. Era necesario colocar suficientes cantidades de un vino identificable fácilmente por el consumidor y por tanto con unas características relativamente ligero, fácil de beber, marcado por la madera, lo cual no quiere decir que tuviera más madera. Hoy nosotros utilizamos más madera que la que se utilizaba entonces, básicamente por la utilización de los robles nuevos. No está ahí la diferencia, toda la diferencia radicaba en el viñedo. Nosotros en el fondo creo que hemos inventado muy pocas cosas, salvo la apuesta masiva por el roble nuevo y por los robles europeos. Lo que hemos hecho ha sido redescubrir cosas, y fundamentalmente fue el viñedo. Fundamentalmente fue una forma determinada de concebir el viñedo y de cultivar el viñedo, de bajos rendimientos, de estudiarlo, de vinificarlo con mimo y de saber lo que el viñedo podía darnos y de identificar un terroir concreto, no el cupaje que la herencia bordelesa aquí había dejado. Pero si tú pruebas los grandes vinos riojanos de los años 40 o 50, a nivel estructura, a nivel incluso aroma mineral, son muy parecidos, yo diría que casi mejores que los que hoy estamos intentando hacer nosotros, porque intentamos hacer mejores vinos que aquellos con una viticultura que todavía no hemos conseguido que sea tan buena como era aquella. Lo que hemos hecho algunos ha sido traspasar esa frontera inicial. Nuestra frontera inicial, tú lo has dicho, fueron vinos más consistentes, más tánicos, más corpulentos. Y después hemos tenido que ir aprendiendo, y aprendiendo además sin bibliografía, es decir, por ensayo-error, y con la desgracia de que solo podemos vinificar una vez al año, y no todos los añadas son iguales. Poco a poco hemos ido sabiendo perfilar esos taninos, obteniendo sutilezas y elegancias sin perder esa estructura y ese poderío tánico que tanto nos costó conseguir.
hay vinos buenos, vinos muy buenos, vinos grandes y vinos mágicos. La tecnología tiene una importancia enorme hasta llegar a hacer un buen vino. Una vez que estamos en un buen vino, en un vino enológicamente correcto, la magia o la grandeza solo la da el viñedo, solo la da el terruño, no la da nada más. La tecnología nos permite tener una mayor asepsia en las bodegas, una mayor limpieza, haber aprendido a conocer mejor los robles, controles de temperatura. La grandeza, la magia, solo la da el terroir. Desde el año 1985, es decir, son 20 ahora, 20 años como responsable de elaboración. Y todavía no puedo responderte a esa pregunta porque sigo aprendiendo cómo conseguir capturar esa magia que hay en el campo. Intentas entender cómo se comporta esa viña, vinificarla, aplicar oficio, intuición, conocimiento técnico y a veces te equivocas. Pero no te olvides, la uva no se equivoca nunca. La uva es maravillosa. Lo más que podemos aspirar los que hacemos vino es a estropear lo menos posible la uva cuando la tenemos dentro de la bodega. Y a ser capaces de entenderla y saber si necesita un poquito más de temperatura o un poquito menos, si necesita un poquito más de maceración o un poquito menos, qué barrica le va a ir bien o no le va a ir mal, si con una barrica vas a tapar el terroir o lo vas a respetar. Y todo eso pues vas poco a poco aprendiendo, vas aplicando oficio e intuición y a Dios gracias a veces sale y otras veces estropeamos la uva, pero ella es buena siempre. Cuando nosotros empezamos teníamos la suerte de que aquí en Briones quedaban todavía muchísimas hectáreas de viñedo muy antiguo, no había habido esa renovación varietal ni esa renovación de vitícola que hubo en los años 70 en Rioja. Briones quedó como un poco dormido y quedaron muchísimos viñedos de los años 20, de los años 30 y de los años 40 y algunos de los 60 que son hoy maravillosos. Y eso nos permitió apostar por determinado modelo vitícola. Es un modelo vitícola de viticultura en vaso, de altas densidades de plantación. Nosotros nos estamos moviendo en densidades medias de los 4.500 a las 5.000 plantas por hectárea. No utilizamos para nada clones seleccionados ni exentos de virus, es decir, y todas las plantaciones que vamos renovando y realizando en los últimos años se realizan cogiendo el sarmiento de selección masal antiguo del campo y injertando sobre la vid americana ese sarmiento sin seleccionar, sin eliminar virus. Intentamos mantener toda esa esencia de la complejidad multivarietal que tienen tanto el tempranillo como el graciano, como la poquita garnacha que tenemos, ¿no? Y bueno, pues intentamos sobre todo ser muy respetuosos con la planta. Nos cuesta a veces, porque bueno, pues hay eutipiosis, hay yesca, cada año se nos mueren algunas plantas, hay que irlas replantando. Pero lo que sí también los años nos han enseñado es que la edad del viñedo es menos importante que la calidad de un terruño. Con esto no quiero decir que la viña vieja no sea importante, sino que un viñedo joven, relativamente joven, con 8 o 10 años, en un gran terruño, es capaz de dar vinos muy buenos. Y cuando esa viña tiene 60, 80 años, dar vinos mágicos. Y sin embargo, un mal terruño da malos vinos cuando es joven y malos vinos cuando es vieja. Es decir, que no hay que mitificar la edad del viñedo, es la edad del viñedo en un buen terruño. Aquí estamos a 60 kilómetros en línea recta del Océano Atlántico, con lo cual tenemos vientos de influencia atlántica. Del sur nos vienen vientos de componente continental y a través del río Ebro nos sube una cierta componente mediterránea.
Eso hace que participemos de algunas de las bondades de vientos fríos por la noche, etcétera, de los climas atlánticos, y no tengamos los problemas de lluvia y de muchísima humedad suelen tener los climas atlánticos, que les fuerzan a realizar un número enorme de tratamientos fitosanitarios para protegerse de los hongos, fundamentalmente del mildio y del oidio. Aquí, pues, un año excepcional podemos tener que realizar 2 o 3 tratamientos y nos podemos permitir utilizar productos naturales como es el caldo bordelés, que es sulfato de cobre, o como es el azufre, sin necesidad de recurrir a productos excesivamente agresivos para el medio ambiente. Es una suerte que nosotros tenemos y que otras viticulturas más septentrionales pues no tienen. Es una suerte prácticamente de toda la viticultura española. No, seguramente no. Seguramente incluso es mejor el vino que combine las virtudes de distintos pagos. Esa es una pregunta muy curiosa y he sido rotundo. No. Lo que sí es singular, único e irrepetible. Y por tanto, grande y mágico. La magia no siempre está en la perfección. Seguramente combinando uvas de distintas procedencias, que cada una aportase determinadas características, podríamos obtener un vino más perfecto que el de un solo pago. Pero sería indudablemente mucho menos mágico, mucho menos singular y mucho más fácil de reproducir de forma industrial, con lo cual habría perdido la personalidad del disfrute de la grandeza de cada terroir. El ensamblaje de las distintas variedades siempre es superior a cada una de ellas por separado. También es cierto que nos perdemos la capacidad de disfrutar de la singularidad de cada variedad. Pero bueno, creo que las opciones están ahí y que todo el mundo debe elegir cuál es su camino. Yo he elegido el camino de la singularidad del terroir. Hay otras personas que han elegido el camino del cupaje y están haciendo vinos maravillosos. Es el consumidor quien debe decidir qué quiere disfrutar en cada momento, y además no son ni siquiera vinos excluyentes. Y la grandeza quizá de esta, entre comillas, revolución vitícola que se ha vivido en España es que mayoritariamente se ha hecho con nuestras propias variedades. En el Priorato apostaron por la garnacha y la cariñena. En Rioja hemos sido adalides del tempranillo, hemos sido capaces de situar en los mejores restaurantes del mundo, en las mejores listas de vinos del mundo, nuestros vinos hechos con tempranillo, que era nuestra variedad, y por eso seguimos teniendo vinos singulares. Ese es el gran milagro del vino español. Vinos singulares e inimitables, porque los estamos haciendo en nuestro terroir originario. No hemos tenido que basar nuestra revolución vitícola en importar unas variedades y sacarlas de su hábitat originario. Finca Allende produce unas 300.000 botellas anuales de las marcas Allende Blanco, Allende Tinto, Aurus y Calvario. Lo más importante es tu marca, porque es la que acredita tu credibilidad personal y empresarial ante el consumidor. La cobertura de una zona prestigiosa puede ser buena, sobre todo en determinados segmentos de mercado. La presencia de una determinada variedad en la etiqueta puede ayudar, sobre todo en los segmentos más bajos del mercado. Para mí lo más importante es la marca de cada uno, porque tú te juegas tu nombre en la etiqueta, no te juegas un nombre colectivo. Y cuando te juegas tu nombre en la etiqueta, tu prestigio en cada botella, pones en ella toda tu alma. A veces las marcas genéricas o las variedades conocidas encubren mediocridades, y la misma marca de zona ampara un productor maravilloso y un productor quizá no tan cuidadoso. Pero eso ocurre no solo aquí, ocurre en todo el mundo, ¿no? Por eso al final siempre se acaba apostando por el terroir y por la marca cuando quieres hacer grandes vinos. ¿Cómo es? Es mágico. Sobre todo es un vino que cuando lo pruebas, cuando te llega a la nariz, cuando lo saboreas, te pega un golpe en el corazón, como cuando te enamoras. Que nos falta ante todo creérnoslo. Creernos que somos capaces de ser capaces de pisar más aeropuertos,
de viajar más con nuestras botellas debajo del brazo. Pero sobre todo creo que el vino español, si quiere tener un futuro, debe saber que está en Europa. Debe saber que tiene una legislación determinada, una serie de connotaciones geográficas y climáticas determinadas, y lo que es más, unas connotaciones sociales que no existen fuera de Europa. Eso hace que nuestros costes de mano de obra, etcétera, etcétera, sean muy superiores a los de los países terceros, a los de las viticulturas emergentes que tú mencionabas, donde en unos casos por sus posibilidades de mecanización y altas producciones, y en otros casos por unos precios de la mano de obra verdaderamente que nos parecerían a nosotros dignos de la esclavitud de siglos pasados, nunca va a poder competir con esos países en muchas cosas. Por lo tanto, pienso que la gran apuesta del vino español es la originalidad, la capacidad de demostrar que somos capaces de hacer vinos de primera línea, y no solo buenos vinos, de posicionarnos en los segmentos altos donde podamos tener el valor añadido que nos permita mantener el nivel de renta vitícola que necesitamos, porque si no, económicamente estaremos destinados al fracaso.